Bienvenidos nuevamente a US Power Analytics. Lo que usted está a punto de escuchar no es un ejercicio hipotético de juego de guerra realizado en algún sótano del Pentágono. Lo que sucedió en los cielos sobre Middle East en las últimas 72 horas representa una ruptura en los supuestos fundamentales de la guerra aérea moderna. Una ruptura tan completa, tan humillante y de tal consecuencia estratégica que los gobiernos en Tel Aviv y Washington están actualmente haciendo todo lo que está en su poder para evitar que sus implicaciones lleguen al público. El F-35I Adir de Israel, el avión de combate más costoso y tecnológicamente sofisticado jamás producido en masa, la joya de la doctrina de dominio aéreo de la IDF, la plataforma en la que los contratistas de defensa de United States pasaron décadas y cientos de miles de millones de dólares perfeccionando, quedó ciego. No metafóricamente ciego, sino operacional, navegacional y letalmente ciego. La arquitectura de guerra electrónica de Irán, refinada a través de años de aislamiento por sanciones y paciencia estratégica, se extendió a través de cientos de kilómetros de espacio aéreo en disputa y cortó el cordón umbilical de GPS del que depende toda la doctrina de combate aéreo de Israel. Y cuando esos F-35 perdieron su certeza de posicionamiento, lo perdieron todo. Las misiones fueron abortadas, los paquetes de ataque se disolvieron en pleno vuelo. Pilotos que operaban la suite de aviónica más avanzada del mundo, de repente se encontraron volando aluminio costoso hacia un vacío electromagnético, donde las coordenadas cambiaban, las soluciones de puntería se evaporaban y el corredor de regreso seguro se convirtió en un signo de interrogación en lugar de una certeza. La superioridad aérea de la IDF, la piedra angular estratégica que ha sustentado el dominio militar de Israel a lo largo de 7 décadas, no colapsó bajo fuego enemigo, colapsó bajo electrones enemigos. Esta noche vamos a desglosar exactamente cómo Irán ejecutó esta operación, qué significa para el futuro de la guerra aérea, por qué la vulnerabilidad más peligrosa del programa F-35 estuvo oculta a plena vista durante años y qué significa la pérdida de la superioridad aérea para la capacidad de Israel de sostener este conflicto. Seguiremos toda la cadena desde los sistemas de guerra electrónica desarrollados localmente por Irán hasta las implicaciones geopolíticas de un mundo donde una nación sancionada acaba de demostrar que puede cegar a la fuerza aérea más avanzada de la Tierra sin disparar un solo misil. La verdad que se está suprimiendo en las salas de reuniones de Tel Aviv y Washington esta noche es esta: la era de la supremacía aérea dependiente del GPS acaba de terminar e Irán le puso fin. Antes de continuar, si este análisis está alcanzando la profundidad y honestidad que la cobertura convencional se niega a brindar, presione me gusta, suscríbase y deje su perspectiva en los comentarios abajo. Su apoyo mantiene a este canal operando con total independencia. Para entender la magnitud de lo que Irán logró, primero debe entender qué es realmente el F-35 y de qué depende realmente. El marketing de defensa de Occidente ha pasado 20 años construyendo una mitología alrededor del sigilo de este avión, la fusión de sensores, la guerra en red y el dominio de quinta generación. Y en muchos aspectos, esas capacidades son genuinas. El F-35 representa la cumbre de la ingeniería de aviónica integrada. Su capacidad para sintetizar datos de radar, firmas infrarrojas, emisiones electrónicas e intercepciones de comunicaciones en una única imagen táctica coherente para el piloto es genuinamente revolucionaria. Pero debajo de toda esa sofisticación tecnológica yace una dependencia tan fundamental, tan profundamente arraigada en cada sistema a bordo del avión, que cuando se ve comprometida, todo el edificio de la capacidad del F-35 comienza a desmoronarse. Esa dependencia es el GPS. El sistema de posicionamiento global sustenta la arquitectura de navegación del F-35, sus cálculos de guía de armas, sus protocolos de coordinación de formación, sus procedimientos de transferencia de objetivos entre aviones en red y, fundamentalmente, su capacidad para ejecutar con seguridad los perfiles de vuelo a baja altitud, alta velocidad y seguimiento de terreno que constituyen su método principal de entrega de ataques. Elimine el GPS con suficiente precisión y persistencia,
y el F-35 ya no es una plataforma de ataque de quinta generación. Se convierte en un avión extraordinariamente costoso en el que su piloto no puede confiar plenamente para estar donde sus instrumentos dicen que está. Irán pasó años preparando exactamente esta capacidad. La arquitectura de guerra electrónica que Teherán activó en las horas antes del amanecer no fue improvisada. Fue el producto de un programa de desarrollo a largo plazo que combinó el conocimiento técnico de Rusia sobre la estructura de la señal de GPS, la experiencia de China en el procesamiento de señales y el diseño de formas de onda de interferencia y la propia experiencia operativa del Comando de Guerra Electrónica de la IRGC de Irán, acumulada tras años de pruebas contra sistemas de United States en la región del Golfo. La operación comenzó no con interferencias, sino con algo más sofisticado, spoofing de GPS a escala. El spoofing es categóricamente más peligroso que el jamming porque es invisible para el objetivo. Cuando un receptor de GPS es interferido, los sistemas del avión reconocen la pérdida de señal y alertan al piloto. Se activan los protocolos de navegación de emergencia, el perfil de la misión cambia. Pero cuando las señales de GPS son suplantadas, cuando se inyectan datos de posicionamiento falsos en el receptor con suficiente fidelidad, los sistemas del avión no registran nada anormal. La suite de navegación continúa operando. Los sistemas de armas continúan calculando. El piloto no tiene indicios de que cada coordenada que su avión está procesando sea una mentira cuidadosamente construida. Equipos de guerra electrónica de Irán desplegaron transmisores de spoofing a través de una red distribuida de plataformas móviles posicionadas en todo el oeste de Irán, el este de Siria y el Bekaa Valley en Líbano. La red fue diseñada para crear una zona superpuesta de cobertura de señal de GPS corrompida que se extiende profundamente en el espacio aéreo de Israel, una región donde los pilotos de F-35 que realizan misiones de ataque volarían a través de una burbuja de coordenadas falsas sin ninguna advertencia a nivel de sistema de que sus datos de navegación habían sido comprometidos. La primera indicación de que algo andaba catastróficamente mal provino de los centros de planificación de misiones de Israel en lugar de los aviones. Mientras la ola inicial de F-35 ejecutaba sus corredores de ataque asignados, las soluciones de liberación de armas generaban resultados anómalos. Las municiones guiadas de precisión, que deberían haber estado siguiendo limpiamente las coordenadas predesignadas, se desviaban de los puntos de impacto esperados. Las sofisticadas Joint Direct Attack Munitions y las Small Diameter Bombs transportadas por estos aviones utilizan el GPS como su entrada de guía principal durante la fase terminal del vuelo. Cuando esos datos de GPS son falsificados, el arma sigue las coordenadas falsas con perfecta fidelidad, golpeando precisamente donde se le indicó que fuera, que es precisamente en ninguna parte cerca del objetivo previsto. Los comandantes de misión que observaban los datos del informe comprendieron en cuestión de minutos que estaban lidiando con un compromiso de GPS de escala y sofisticación sin precedentes. Pero para cuando ese reconocimiento se propagó a través de la cadena de mando y se transmitieron las órdenes de abortar, múltiples paquetes de ataque ya habían liberado armamento. Algunas armas impactaron en terreno abierto, otras impactaron en lugares que crearon serias complicaciones secundarias para la planificación operativa de Israel. Las misiones de ataque de esa noche no destruyeron la infraestructura de Hezbollah, generaron confusión, desperdiciaron municiones y expusieron la vulnerabilidad más sensible en la arquitectura de guerra aérea de Israel. Luego comenzó el jamming. Una vez que el Comando de Guerra Electrónica de Irán evaluó que la fase de spoofing había logrado la máxima confusión dentro de la planificación de misiones de Israel, la red cambió de modo. Se activó la interferencia de GPS de banda ancha en la misma huella geográfica, alertando ahora deliberadamente a los sistemas de Israel sobre el entorno de denegación de señal. Esta fase fue tanto psicológica como técnica. Obligó a los comandantes del aire de Israel a tomar una decisión inmediata, continuar las operaciones utilizando sistemas de navegación inercial degradados con una precisión drásticamente reducida, o retirarse y absorber el costo estratégico de perder la capacidad aérea ofensiva durante una ventana operativa crítica.
La respuesta que llegó del mando de Israel esa noche fue la que ningún planificador de defensa de Occidente había admitido públicamente que fuera posible. La respuesta fue retirarse. Las salidas de F-35 se redujeron, las misiones de ataque se pospusieron. Los aviones que la Fuerza Aérea de Israel ha tratado como el garante incuestionable de su dominio regional fueron retirados del entorno operativo donde su dependencia del GPS los hacía tácticamente poco confiables. Por primera vez en la era moderna, la Fuerza Aérea de Israel perdió su capacidad de proyectar poder ofensivo en su propio cronograma, no porque cazas enemigos interceptaran sus aviones, no porque misiles tierra-aire negaran su espacio aéreo, sino porque un adversario penetró en su arquitectura de navegación e hizo que sus armas más avanzadas no fueran confiables. La IDF había perdido la guerra aérea sin un solo combate aéreo. Comprender cómo Irán construyó esta capacidad requiere enfrentar un fracaso de inteligencia de Occidente deliberado y sostenido que abarca más de una década. Analistas de defensa de United States, Israel y Europe subestimaron consistentemente y en muchos casos documentados descartaron activamente la profundidad y sofisticación del programa de desarrollo de guerra electrónica de Irán. El supuesto arraigado en las evaluaciones de amenazas de Occidente se basaba en una forma de arrogancia tecnológica. Una nación bajo sanciones económicas integrales a la que se le niega el acceso a la microelectrónica de Occidente, aislada de los canales internacionales de adquisición de defensa, simplemente no podría desarrollar sistemas de guerra electrónica capaces de amenazar a aviones de quinta generación. Ese supuesto acaba de morir en los cielos de Middle East. La capacidad de guerra electrónica de Irán no surgió de la noche a la mañana. Sus raíces se remontan a 2011. Cuando las fuerzas de Irán capturaron un dron de reconocimiento RQ-170 Sentinel de United States casi totalmente intacto. El gobierno de United States intentó inicialmente afirmar que el dron había fallado y se había estrellado. En pocas semanas quedó claro que los ingenieros de Irán habían ejecutado un ataque de spoofing de GPS que hizo que el sistema de navegación del dron creyera que se estaba acercando a su base de origen en Afganistán, mientras que en realidad estaba siendo guiado a un aterrizaje suave dentro de territorio de Irán. Esa única plataforma capturada dio a los ingenieros de Irán acceso directo a la arquitectura del receptor de GPS de United States, la lógica de procesamiento de señales que gobierna los sistemas de navegación en las plataformas militares de United States y, fundamentalmente, los umbrales exactos de fidelidad que los receptores de GPS utilizan para autenticar las señales de posicionamiento entrantes. Los equipos de ingeniería inversa de Irán trabajaron en el RQ-170, extrayendo cada conocimiento técnico disponible. Lo que aprendieron sobre la dependencia del GPS de United States informó a toda una generación de desarrollo de sistemas de guerra electrónica dentro de la IRGC. Durante la década siguiente, Irán desarrolló lo que los analistas militares que han revisado posteriormente la evidencia llaman una arquitectura de denegación de GPS en capas, un sistema que opera en múltiples modos simultáneamente. Puede desplegarse desde plataformas móviles que son difíciles de atacar y destruir y está específicamente diseñado contra los protocolos de autenticación de señales de GPS utilizados en los sistemas militares de United States e Israel. El núcleo del sistema es una red de transmisores de spoofing de alta potencia que operan en las bandas de frecuencia de GPS L1 y L2, las frecuencias específicas utilizadas por los receptores de GPS de grado militar en aviones como el F-35. Los ingenieros de Irán desarrollaron lo que parece ser una capacidad de generación de señales que puede producir transmisiones de GPS suplantadas con suficiente precisión de tiempo y fidelidad de estructura de señal para derrotar la verificación de autenticación integrada en los receptores de GPS militares. Esto no es una simple interferencia. Esto requiere un conocimiento preciso de la arquitectura de la señal de GPS y una sofisticada capacidad de generación de señales en tiempo real que los analistas de Occidente asumieron que estaba más allá del alcance técnico de Irán.
estaban equivocados. El sistema de denegación de navegación se complementa con una suite de guerra electrónica más amplia que Irán ha desplegado en toda su red regional. Los sistemas de radar Mersat y Kashef, desarrollados localmente durante la última década, proporcionan a Irán capacidad de detección y seguimiento contra objetivos de baja observabilidad, incluidos aviones con secciones transversales de radar reducidas como el F-35. Estos sistemas operan en frecuencias y diseños de formas de onda que se eligen específicamente para explotar las brechas en la cobertura del receptor de advertencia de radar del F-35. Cuando los F-35 de Israel entraron en las zonas de cobertura de guerra electrónica de Irán anoche, no eran invisibles. Estaban siendo rastreados por sistemas específicamente diseñados para verlos, mientras que simultáneamente se les alimentaba con datos de GPS falsos que degradaban su capacidad de responder eficazmente. La dimensión satelital es igualmente crítica. La independencia de navegación de Irán respecto al GPS de United States se selló a través de su asociación con el sistema de navegación por satélite GLONASS de Rusia y la constelación Beidou de China. Las plataformas militares de Irán, incluidos los transmisores de guerra electrónica desplegados anoche, utilizaron la navegación derivada del posicionamiento de GLONASS y Beidou en lugar del GPS. Esto significa que mientras los sistemas de Irán corrompían sistemáticamente los datos de GPS de Israel, sus propios sistemas de puntería y posicionamiento permanecían totalmente operativos y precisos. Irán navegaba con precisión mientras Israel volaba a ciegas. La asimetría de esa situación en un campo de batalla activo es casi imposible de exagerar. La arquitectura de despliegue móvil de la red de guerra electrónica de Irán merece especial atención porque representa la razón principal por la que Israel no ha podido simplemente destruir la capacidad con ataques aéreos. Las plataformas de los transmisores están montadas en camiones militares pesados, reposicionadas constantemente, operando en horarios de emisión preplanificados que limitan sus ventanas de firma detectable a minutos cada vez. Cuando la inteligencia de señales de Israel intenta geolocalizar un transmisor de spoofing activo, la plataforma generalmente ya se ha reubicado antes de que una misión de ataque pueda planificarse y ejecutarse. Esta dinámica del gato y el ratón se ha estado desarrollando durante meses e Irán la ha estado ganando. Lo que hace que la capacidad sea aún más peligrosa es su escalabilidad. La arquitectura de denegación de GPS que Irán desplegó anoche contra las operaciones de los F-35 de Israel no es una instalación fija que pueda destruirse en un solo ataque. Es una red distribuida, móvil y redundante que puede degradarse, pero no eliminarse mediante ataques aéreos convencionales. Destruir un nodo simplemente desplaza ligeramente el mapa de cobertura. El efecto operativo, el entorno de GPS corrompido sobre el espacio aéreo de Israel, persiste. Las implicaciones de lo que Irán demostró anoche se extienden mucho más allá de la situación táctica inmediata sobre el espacio aéreo de Israel. Lo que Teherán ha demostrado en condiciones operativas reales contra misiones de combate reales de F-35 es que la guerra aérea dependiente del GPS, el modelo fundacional sobre el cual se ha construido toda la arquitectura de proyección de poder militar de United States durante 30 años, conlleva una vulnerabilidad sistémica que puede ser explotada por un adversario decidido con las inversiones tecnológicas adecuadas. Este es el escenario de pesadilla de Washington y se acaba de convertir en una realidad operativa. La forma de guerra de United States desde la Gulf War de 1991 se ha basado en un concepto fundamental simple: la precisión. Las municiones guiadas por GPS reemplazaron la doctrina de bombardeo de alfombra de épocas anteriores, permitiendo que un pequeño número de aviones lograra efectos de puntería que anteriormente requerían cientos de salidas. El F-35, el B-2, el F-22 y toda la familia de municiones guiadas de precisión en el arsenal de United States asumen la disponibilidad de GPS como una condición operativa de base. El software de planificación de misiones asume GPS, la coordinación logística asume GPS, las comunicaciones del controlador de ataque terminal conjunto asumen GPS.
toda la arquitectura integrada de guerra conjunta que hace que el poder militar de United States sea tan letal, asume que los datos de posicionamiento que fluyen a través de cada sistema son confiables. Irán acaba de demostrar que este supuesto puede ser derrotado, no teóricamente derrotado, sino operacionalmente derrotado contra el avión más avanzado que United States haya exportado jamás a un aliado en un entorno de combate activo, con resultados que obligaron a la suspensión de la misión. La respuesta del Pentágono a esta demostración ha sido un reconocimiento institucional característico del desafante entorno de guerra electrónica en informes clasificados, seguido por el silencio en las comunicaciones públicas. Las razones de este silencio son comprensibles. Reconocer públicamente que Irán ha desarrollado una capacidad de denegación de GPS suficiente para neutralizar las operaciones de ataque de los F-35 desencadenaría una cascada de consecuencias estratégicas que Washington no está preparado para gestionar. Las naciones aliadas en Asia y Europa que han comprado o están comprando aviones F-35 comenzarían inmediatamente a reevaluar las garantías de capacidad que recibieron durante el proceso de adquisición. Taiwán, Japón, South Korea, Poland y una docena de otras naciones cuya planificación de defensa depende del rendimiento del F-35 en un entorno de GPS en disputa, se verían obligadas a hacer preguntas incómodas sobre qué pagaron exactamente. El mercado internacional de adquisiciones de defensa para los aviones de quinta generación de United States enfrentaría serias turbulencias. Más inmediatamente, el cálculo de disuasión en cada teatro activo donde la proyección de poder de United States depende del ataque de precisión guiado por GPS necesitaría ser recalculado. Si Irán puede hacer esto, la pregunta analítica que cada ministerio de defensa serio en la tierra se está haciendo ahora es, ¿quién más puede? Rusia ha estado desarrollando capacidad de denegación y spoofing de GPS durante años. La evidencia de Ucrania demuestra que los equipos de guerra electrónica de Rusia degradan rutinariamente la precisión del GPS para las fuerzas de Ucrania. El programa de inversión en guerra electrónica de China es posiblemente incluso más sofisticado que el de Irán. North Korea ha demostrado una capacidad de interferencia de GPS que ha afectado repetidamente a la aviación civil en South Korea. La respuesta a la pregunta de quién más puede ejecutar operaciones de denegación de GPS contra las fuerzas de United States es múltiples adversarios en múltiples teatros con niveles de capacidad variados pero crecientes. Lo que Irán hizo anoche no es un logro iraní único. Es la demostración más visible públicamente de una vulnerabilidad que los planificadores militares de United States han estado reconociendo silenciosamente en evaluaciones clasificadas durante años. La respuesta del estamento de defensa de United States a esta vulnerabilidad ha sido el desarrollo de tecnologías de navegación alternativas, mejoras en el sistema de navegación inercial, navegación referenciada por terreno, receptores de GPS anti-jamming con protocolos de autenticación más sofisticados. Algunas de estas tecnologías ya se están adaptando a las plataformas existentes, pero el cronograma para la integración completa de la flota en el programa F-35 se extiende a años, no meses. La vulnerabilidad que Irán explotó anoche persistirá en las flotas operativas de F-35 de Israel y United States por un periodo significativo, independientemente de las medidas técnicas de emergencia que ahora se estén acelerando. En el contexto operativo inmediato, Washington está proporcionando a Israel orientación técnica de emergencia sobre protocolos de navegación alternativos y equipos anti-jamming de GPS. Pero el problema fundamental no puede resolverse con una actualización de firmware y una entrega de equipos de emergencia. Requiere un replanteamiento integral de cómo se lleva a cabo la guerra aérea de precisión en un entorno de GPS en disputa, y ese replanteamiento llevará años traducirse en doctrina y equipamiento operativos. Irán eliminó ese tiempo de la ecuación anoche, y Washington todavía está procesando qué significa eso exactamente. La doctrina militar de Israel se basa en una lógica específica y cuidadosamente calibrada.
Dada la realidad geográfica del Estado judío, una nación pequeña rodeada de adversarios que carecen de profundidad estratégica, con una población civil concentrada en un estrecho corredor costero, la IDF siempre ha entendido que no puede permitirse luchar en largas guerras de desgaste. Cada conflicto debe terminarse rápidamente, de manera decisiva y en términos que restauren la disuasión para la próxima confrontación. El instrumento que hace posible esta doctrina de guerra decisiva rápida es el poder aéreo. La Fuerza Aérea de Israel ha servido históricamente como un gran ecualizador, la capacidad que permite a una nación pequeña proyectar fuerza mucho más allá de sus fronteras, atacar objetivos profundamente dentro del territorio adversario y crear las condiciones para operaciones terrestres rápidas, eliminando la defensa aérea, la logística y la infraestructura de mando enemigas antes de que la infantería y los blindados crucen una línea de partida. Para que esta doctrina funcione, la Fuerza Aérea de Israel debe poder operar libremente. Debe poder planificar ataques con confianza, ejecutarlos con precisión y lograr los efectos que justifican la enorme inversión en aviones de quinta generación y municiones de precisión. Pierda esa libertad de operación, pierda la capacidad de atacar con confianza y toda la arquitectura de guerra decisiva rápida colapsa. Irán acaba de colapsarla, cuando no se puede confiar en que los F-35 de Israel naveguen con precisión, no pueden liberar armas con la confianza de que golpearán los objetivos previstos y deben ser retirados de los entornos de ataque operativos para protegerlos del fracaso de la misión y la pérdida potencial. La doctrina militar de Israel entra en un estado de parálisis por el que sus adversarios han estado trabajando durante años. Hezbollah puede continuar lanzando cohetes desde Líbano sin temor a la campaña de interdicción aérea israelí precisa y sostenida que normalmente suprimiría la amenaza en cuestión de días. Las fuerzas vinculadas a Irán en Siria pueden continuar operando rutas logísticas que normalmente serían blanco del poder aéreo de Israel, operando bajo total confiabilidad de GPS. Toda la arquitectura de la disuasión avanzada de Israel, la capacidad de alcanzar y golpear cualquier objetivo en cualquier lugar de la región con confianza y precisión, está actualmente degradada. La dimensión psicológica de esta parálisis agrava la táctica. La sociedad de Israel y el estamento político de Israel han sido condicionados por décadas de desempeño de la IDF para esperar resultados militares decisivos, rápidos. Cuando la Fuerza Aérea no puede entregar esos resultados, cuando las misiones se abortan, cuando los paquetes de ataque se retiran, cuando las noticias de la mañana no pueden informar sobre ataques exitosos contra la infraestructura enemiga, la presión política sobre el gabinete de guerra se intensifica rápidamente. El primer ministro Netanyahu y el gabinete de seguridad se enfrentan ahora a una situación en la que el instrumento militar en el que más han confiado está operando con una efectividad reducida contra un adversario que no está reduciendo su propia presión ofensiva. Las campañas de cohetes de Hezbollah continúan. Los misiles de precisión suministrados por Irán continúan llegando a territorio de Israel. La degradación del GPS que está limitando la efectividad del F-35 no está afectando las operaciones de lanzamiento de Hezbollah. Sus armas utilizan guía inercial y coincidencia de terreno en lugar de GPS. Específicamente porque los diseñadores de armas de Irán anticiparon exactamente este tipo de entorno de guerra de navegación y diseñaron sus armas de exportación en consecuencia. Israel está absorbiendo fuego entrante mientras su principal instrumento de contrabatería está en tierra o operando con una efectividad significativamente reducida. Esta no es una situación que el gabinete de guerra de Israel pueda sostener política o militarmente por un periodo prolongado. Las opciones que se discuten en las sesiones de emergencia de Tel Aviv son todas dolorosas. Continuar volando misiones de F-35 con navegación degradada significa aceptar una precisión de ataque reducida y el riesgo de fallas de misión de alto perfil que dañarían aún más la credibilidad de la disuasión. Cambiar a aviones F-15 y F-16 más antiguos que utilizan sistemas de navegación diferentes y dependen menos del GPS proporciona un alivio parcial, pero sacrifica las capacidades de sigilo y fusión de sensores que aporta el F-35.